tiempo. En honor al tiempo, ¿cómo se dice? Empezamos nuestra actividad del día. Bienvenido a todos ya los que están presentes y vamos a esperar que los demás puedan unirse. ¿Tá? Así que, hola a todos. Hoy voy a retroalimentar un poquitito todo para dar inicio y encadenar, como se dice, todo lo que estamos desarrollando. ¿Tá? Entonces, voy a mostrar un poco acá lo que estuvimos ya viendo en las clases previas. ¿Tá? Acá tengo dos imágenes. Bueno, esta es la imagen de la clase anterior donde comenzamos a estudiar los esquemas unifilares. ¿Tá? Entonces, primeramente hicimos un circuito de solamente tomas corrientes. ¿Tá? La nueva norma sugiere que los circuitos se separen en luces y circuitos de tomas. Entonces hicimos un circuito exclusivamente de tomas. Y hay dos formas de hacer los dibujos, ¿verdad? Los esquemas eléctricos, que serían el unifilar y el multifilar. El esquema unifilar es el que tiene que ir en el plano, entonces hicimos acá un dibujito de un plano, una pieza grande, con un baño, ¿verdad? Un holcito ahí, y sobre ese plano, la planta arquitectónica, entonces instalamos primeramente los símbolos, que serían los símbolos del tablero. Acá, al lado de la primera puerta, instalamos el tablero y los símbolos de los tomas, ¿tá? Que van conectados acá en unas cajitas. Las cajitas de, de los tomas serían estos círculos redonditos, ¿tá? Y el símbolo del toma habíamos aclarado que hay toma bajo, toma medio y toma alto, ¿tá? Acá utilizamos bajo y medio, este que es cerrado acá la semicircunferencia sería, ¿verdad? Cerrada es bajo. Y el que tiene abierto es media altura. Y el alto es como este bajo, pero todo sombreado, ¿verdad? Entonces, sobre eso hicimos la canalización, ¿verdad? Y la acotación de la canalización. La canalización es ponerle el caño. El caño representa esta línea que conecta los círculos que serían las cajas. Entonces, las cajas están interconectadas al tablero, al tablero a través de los caños, ¿no? Entonces los caños van al tablero y van interconectando caja por caja, ¿tá? En el plano vemos así un corte nomás de las paredes y parece que todo está en un mismo nivel. En realidad los caños suben, bajan, puede ir por encima de la puerta, puede ir por debajo, por el piso, cosas así. Entonces eso ya se ve en la obra y uno tiene que imaginarse ya cómo puede ir realizando esa instalación, ¿tá? Entonces acá a la mano izquierda de la pizarra habíamos dibujado lo que incluiría dentro del tablero, ¿verdad? Que esta cajita rectangular sombreada, todo sombreada del tablero que tenemos acá en la planta arquitectónica, y dibujamos, así se representa fuera del tablero las protecciones que va a tener. Que como es un solo circuito, entonces dibujamos una sola llave, ¿tá? Que va a ser la llave del circuito y bueno, es la única llave para este dibujo, es la llave general y la llave del circuito, ¿tá? A la vez. Y un diferencial, le pusimos ya una llave diferencial. Tenemos las tres protecciones importantes para la instalación, que sería la protección térmica, ¿tá? La protección magnética, que en conjunto, ¿verdad? Sería la termomagnética. La protección térmica es la que protege contra sobrecargas y la protección magnética es la que protege contra cortocircuito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? Dijimos que ambos son corrientes que están por encima del valor nominal. El valor nominal es el valor para el cual fue dimensionada la instalación, ¿verdad? Cableado, los aparatos, las protecciones, el valor que tiene impreso, ¿verdad? Que es el valor para el cual fue diseñado el elemento de protección. Entonces, por encima de ese valor, tenemos valores que pueden ser porcentaje, habíamos dicho, por decir un 2, un 3, un 5, un 10, un 20%, ¿tá?
o más, ¿verdad? Entonces, cuando es un porcentaje por encima, porcentaje bajo, entonces se dice todavía que es una sobrecarga, o sea, un aumento de corriente por encima del nominal, pero no es un aumento múltiplo del nominal. Cuando ya es un aumento múltiplo del nominal, cuando es, por decir, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, ¿no? Así, era un número múltiplo. Sería, 2 veces sería, por ejemplo, el doble, ¿verdad? Eh, para 10 amperes sería 20, triple sería 30, cuádruple 40, quíntuple 50 amperes, considerando el ejemplo de 10 amperes. Entonces, a eso ya no se le llama sobrecarga. No es que se aumentó un poquitito nomás la corriente sobre el valor nominal, se aumentó muchísimo más, ¿verdad? Y el nombre técnico que se le da ya es cortocircuito, ¿tá? ¿Por qué? Porque ese aumento por encima del nominal múltiplo de veces ya no sería porque se consume un poquitito más de corriente nomás. Sería porque hay una falla ya de una conexión directa entre conductores activos. Por ejemplo, entre conductores fase y neutro en monofásico. Y en trifásico puede ser entre fase y neutro también. Puede ser entre una fase y un neutro, dos fases y un neutro, tres fases y el neutro, ¿verdad? O entre fases, ¿verdad? Entre una fase y otra. O también puede ser un cortocircuito trifásico, ¿tá? O sea que puede ser monofásico, bifásico y trifásico el cortocircuito. En el caso de la sobrecarga, que es un aumento por encima del valor nominal, un valor porcentual, entonces un aumento mínimo, ¿no? No, por decir, de 10 amperes sube a 10,5, 11, 11,5, 12, cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, podría llegar también a más, ¿verdad? Podría llegar al 30, 40, 50%, cosas así. Pero no es un múltiplo, no es el doble, el triple, el cuádruple, ¿verdad? En ese caso ya no es un uso por encima de la capacidad, sino que es una conexión directa, ya no es una carga que está consumiendo una corriente por demás, por encima del nominal, sino que es una falla que puede ser por causa de que haya perdido aislación, por ejemplo. Entonces haya entrado en contacto uno, dos o más conductores activos, entonces la corriente ya es muy por encima del valor nominal y entonces en ese caso ya no se le llama, como habíamos dicho, sobrecarga, se le llama cortocircuito. Entonces acá tenemos las dos protecciones integradas en la llave termomagnética y además acá podemos observar que tenemos otro dibujito, ¿verdad? Yo le inventé ese símbolo ahí, ¿verdad? Creo que en el reglamento no, en la época que se hizo no había esa protección y entonces uno tiene la libertad de crear un dibujo, un símbolo y simplemente tiene que poner una nota, una acotación ahí de que ese símbolo es un interruptor diferencial, ¿tá? Una llave que protege contra fuga de corriente. Entonces, una llave que le podríamos decir, en términos más simples, que es una llave salvavidas, ¿tá? Salva la vida de las personas, salva la vida de animales también, ¿verdad? Si quedan expuestos a, a una, a un choque, ¿verdad? A un choque eléctrico, ¿verdad? Una descarga eléctrica, debido a una pérdida de aislación del sistema eléctrico, ¿verdad? De los cables, de los aparatos, de las conexiones, de las borneras, de lo que sea que se haya escapado de su camino que le hemos encaminado por un circuito, ¿verdad? A través de materiales conductores, recubriendo con materiales aisladores, obviamente para que no se escape, pero por causa de una falla, de un accidente, entonces encontró un camino, entonces fue por otro camino que no estaba habilitado para el efecto. Entonces expone a que la persona que toca los aparatos, los circuitos, ¿verdad? Entonces, a través del cuerpo de la persona, cierre el circuito, ¿verdad? Haciendo conexión con algún material conductor que haga contacto con el suelo, que sería una conexión indirecta, ¿no? Porque no toca directamente. Podría ser también a través de las paredes, los pisos, el suelo mismo, ¿tá? Entonces ya dependería del camino que sigue por la persona para que haya un mayor o menor daño, ¿verdad? Puede entrar en un brazo, salir por el otro brazo, entrar por la cabeza, salir por un brazo, cosas así. O puede tener un camino a través del cuerpo y salir por los pies, ¿verdad?
Entonces, en ese caso, dependería de qué tengo puesto en el pie, ¿verdad? Si tengo puesto un calzado con buena aislación, entonces eso me protegería, ¿verdad? Y si yo voy a entrar en contacto con un circuito eléctrico energizado, entonces dependería de qué tengo en esa parte que entro en contacto. Por ejemplo, si tengo guantes y toco un circuito y mi guante es aislado, entonces voy a estar protegido. De igual forma, si tengo una vestimenta adecuada, seca, gruesa y que me cubra toda la piel, ¿verdad? Entonces estaría protegido en esa parte que está cubierta. ¿Tá? Si tengo una camisa manga corta, bueno, hay una parte que no va a estar cubierta y bueno, ahí me estoy exponiendo a un riesgo de choque eléctrico. Entonces, siempre que voy a trabajar, la recomendación es cuando voy a trabajar por un circuito energizado, es que voy a admitir a un compañero, bienvenido, adelante, es que esté aislado en toda la parte de la piel, ¿verdad? No tengo que ir a trabajar con una bermuda, cosas así, ¿verdad? Porque voy a tener una parte del cuerpo expuesta a un riesgo de choque eléctrico, ¿verdad? Y muchos de eso no respetan, ¿verdad? Vos le ves algunos técnicos ahí, se van con un chorcito, una remera manga corta, se van con una zapatilla, ¿verdad? No usa guante, no usa casco, ni siquiera algo mínimo, un gorro, un kepi lleve, ¿verdad? Ese te puede salvar, porque es una tela, ¿verdad? Y la tela puede aislante, y si vos metes la cabeza en un tablero y por ahí nomás no te fijaste, hay un cable pelado ahí, entra en contacto con tu cabello, automáticamente ahí ya encuentras un camino y por ahí vos con tu mano estás tocando el tablero, alguna parte metálica, te estás sujetando, te apoyando en algo y cerrar ahí el circuito y ahí automáticamente tenés un choque eléctrico, ¿verdad? Entonces, si vos tenés vestido una ropa adecuada, una ropa de trabajo, una ropa de manga larga, gruesa, guante, entonces por más que esté en contacto, esa tela, ese guante, ese plástico, esa goma, ¿verdad? Esa tela del kepi que tiene alguna aislación como el que yo tengo puesto ahora, ¿verdad? ¿Mm? Estoy haciendo propaganda acá, una, ¿verdad? ¿Mm? Y entonces eso te puede salvar, ¿tá? Los calzados bien aislados, bien, nada de que tenga clavo o cosas así tu calzado, porque eso va a hacer que la goma no sea tan eficiente, ¿verdad? Porque al tener un calzado con clavo, por como se solía usar muchas veces, ahora creo que se usan menos, ahora creo que son todos ya sintéticos, y entonces creo que van todo pegado y cosas así. Bueno, esa es una ventaja, ¿ah? También en un laboratorio, como tenemos acá en el CETUNA, tenemos el laboratorio, el piso tiene una goma, ¿tá? Entonces, el camino a través del pie, al menos ese camino está protegido, ¿verdad? Pero no está protegido, por ejemplo, las paredes, por ejemplo, ¿verdad? O los armarios, o cualquier parte metálica que entre en contacto con la pared. Bueno, ese todavía sigue siendo un camino, ¿verdad? Que todavía causa riesgo, ¿tá? Y bueno, eso es ya para trabajo de campo, ¿verdad? Que uno tiene que estar muy atento, atenta a eso, ¿verdad? Para que no tenga un accidente que se puede evitar, ¿verdad? Y como siempre la regla de oro dice que la primera medida es desconectar, ¿verdad? Desconectar, ¿verdad? Bajar la llave sería desconectar y si es posible sacarlo del cable que está conectado a esa llave, entonces ni aunque uno vaya y alce la llave, no energice el cable y aíslelo el cable otra vez. Entonces ya una persona que es un poco inteligente ya debería darse cuenta de que alguien bajó la llave, sacó el cable, aisló y bueno, por algo hizo, ¿verdad? Tendría que ser muy ignorante ya para que vaya y encuentre y saque y conecte y alce y no le avise a nadie y bueno, les ponga otra vez al peligro a una persona, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos evitar, los accidentes, ¿verdad? Porque por sobre todas las cosas, lo que más vale siempre es el recurso humano, ¿tá? Eso se sabe. Todo se puede recuperar menos la vida de una persona. Entonces, cualquier cosa que aprendas, siempre apliques todo lo que es referente a la seguridad en primer lugar. Después ya está todo lo que puedes hacer técnicamente, ¿verdad? Ni en boa letreija, bueno,
a mí no me corre luego, que pegamos, no, no, ya jala ya, así nomás. O sea, pues usted nomás, yo acá aflojo, aprieto, ya está, ya solucioné, no. No, si podés bajar, bajar. Si podés conectar, desconectar. Si podés separarte, separar. ¿Verdad? Si podés trabajar con ropa lo más aislado posible, trabajar con ropa aislada posible. Si tu escalera, puedes usar una escalera de fibra, ¿verdad? Fibra de vidrio que es aislante, usa una escalera. Esa es la que es recomendada. ¿Verdad? Si vas a usar otro tipo de escalera, especialmente si es una metálica, de aluminio, livianito, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero ese es un material conductor. Entonces, si vos entras en contacto con un circuito eléctrico y estás tocando la escalera, ya sea con cualquier parte del cuerpo que está expuesta, como ya ocurrió en muchos accidentes, ¿verdad? Alguien se subió, estaba cambiando una lámpara, cosas así, ¿verdad? No se percató de que el interruptor estaba cerrado, la lámpara estaba energizada, pero averiada. Y uno entró en contacto ahí en el portalámpara, la escalera era un material conductor, eh, de repente se subió ahí con una bermudita ahí y de repente la pierna se le fue por la escalera, se apoyó, se sujetó ahí para equilibrarse, todo lo que sea, y automáticamente descargó otra vez la escalera. Si es que no tiene una pata aislada, directamente entra en contacto con el suelo y cierra el circuito, ¿verdad? Porque nuestro circuito en el sistema ANDE está conectado a tierra. Entonces la tierra es el camino por el cual la corriente va a completar el circuito y va a cerrar y bueno, dependiendo de la impedancia, ¿verdad? De todo el circuito, ¿verdad? Que sabemos por ley de Ohm, que depende de la corriente, de qué tanta tensión tengo aplicado al circuito y qué tanta impedancia tengo en todo el trayecto, que sería la impedancia del circuito en sí que alimenta, la impedancia de la persona, la impedancia de la escalera que es metal, que casi es cero, como habíamos dicho en clase, ¿verdad? Y luego la impedancia del suelo, que a veces el suelo es un muy buen conductor y tiene muy pocos ohm, por decir así. Tiene 10 a 25 ohm, que es lo que permite la ANDE, ¿verdad? Cuando para una jabalina, una puesta a tierra, entonces igual que tenga 100 ohm, igual nomás, todo el circuito. Yo 220 dividido 100 me va 2,2 amperes va a circular. Y 2,2 amperes es 2200 miliamperes. Y una persona soporta el promedio 25 miliamperes, ¿verdad? Y esa circulación de 2200 es muy por encima de los 25 miliamperes que soporta la persona, ¿tá? Quiere decir que si no tiene un protector, ¿verdad?, de fuga, como el diferencial, si el circuito no está protegido, la persona va a tener un choque eléctrico y ese choque eléctrico va a ser mortal, ¿verdad? Así que la importancia que radica el poner el dispositivo de protección diferencial, por un lado, en donde la persona igual va a estar expuesta al choque, va a tener un choque eléctrico en caso de que se dé esa situación que comentamos, ¿verdad? Pero el dispositivo está preparado para, en caso de que esté funcionando, activo, de que funcione, que esté en condiciones, ¿verdad?, va a detectar esa corriente, tiene una capacidad, que es el elemento de protección, por un lado que dice, por ejemplo, dice 30 miliamperes, cosas así, ¿tá? Viene especificado en 30 miliamperes. Entonces, cuando pasa ese valor, es seguro que protege. Pero el elemento, su capacidad de protección comienza, o sea, puede ya proteger, ¿verdad? Eso dice las normas técnicas, a partir del 50% de la capacidad nominal. O sea, si dice, por ejemplo, 30 miliamperes, a partir de 15 ya puede proteger, ¿tá? Depende ya de cómo salió hecho en la fábrica, ¿verdad? Algunos salieron en 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Bueno, 30 es seguro, ¿verdad? Y 15 es probable que ya proteja, ¿verdad? Esa es la especificación técnica del diferencial, que es su capacidad de protección de fuga. También tiene otra indicación, que es su capacidad nominal de corriente. O sea, en condiciones normales, la corriente que circula por sus contactos, ¿verdad?, tiene un límite también, ¿verdad? Quiere decir que la corriente que ingresa y la corriente que egresa, que retorna sin fuga, ¿verdad?, tiene que tener un valor también. Y nosotros tenemos que comprar de acuerdo al valor de corriente de nuestro circuito, siempre tiene que ser igual o mayor a la capacidad de la termomagnética que le está protegiendo, que está por encima,
¿tá? En el dibujo que tenemos acá tenemos una llave de 10 amperes y elegimos un diferencial, el de menor capacidad, al menos que se vende comercialmente acá en el país, está en el orden de los 25 amperes. Entonces, si hay un problema de cortocircuito, no hay fuga, ¿verdad? El diferencial detecta fuga, no detecta cortocircuito. Entonces, esto no se va a proteger a sí mismo para un cortocircuito. ¿Y qué le va a proteger? Y le va a proteger la llave termomagnética que instalamos aguas arriba, o sea, encima. ¿Tá? Entonces, este va a proteger en 10 amperes ya. ¿Tá? 10 amperes por el tipo de curva. El tipo de curva te dice en cuántas veces la capacidad nominal protege por cortocircuito. ¿Tá? Y la capacidad nominal que indica acá, los 10 amperes, protege en una relación de curva tiempo corriente inversa. Quiere decir que cuando comienza a superar los 10 amperes, entonces comienza a entrar en modo de protección. Y dependiendo de qué tanto supera y qué tanto tiempo, ¿verdad?, ocurre esa sobrecarga, entonces el elemento de protección actúa. Cuanto mayor es la corriente, ¿verdad?, y mayor el tiempo, obviamente protege más rápido. Cuanto menor es la corriente excedida y menor el tiempo, protege más lentamente, o sea, tarda más en proteger. O sea, si de 10 amperes sube bruscamente a 13, a 15, ¿verdad? Entonces, probablemente si el tiempo es menor a 15 minutos, no pasa nada, ¿verdad? Una sobrecarga que admite. Pero si esa sobrecarga se sigue presentando, ¿verdad?, se sigue ocurriendo por un tiempo mayor, entonces ya el elemento de protección va a proteger. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a proteger? Hay que mirar el catálogo y ver qué llave, qué marca, hay que mirar la marca, hay que mirar la protección, la curva de actuación, tiempo corriente, y hay que ver el tipo de llave, la curva de trabajo, en qué tiempo protege para una determinada cantidad de corriente. Entonces, ahí podemos ver si es 12 amperes, si es 13 amperes, si es 15, si es 20, si es 30. Bueno, hasta una cierta faja va a proteger por sobrecarga, ¿tá? Y en un cierto tiempo. Y pasando eso ya entra en la faja de cortocircuito. Entonces ahí el tiempo de actuación normalmente tiene un tiempo fijo ya, rápido, instantáneo prácticamente, ¿verdad? No es así en cero tiempo, ¿verdad? Pero es un tiempo ya en el orden de los mili y los microsegundos, por decir así. ¿Tá? Bueno, este es el elemento, estos son los elementos de protección que ya le pusimos, que son los elementos reglamentarios que tenemos que ponerle a nuestra instalación. Nuestra instalación sí o sí debe disponer de un elemento de protección termomagnética para sobrecarga de cortocircuito y un elemento de protección contra fuga que sería para protección de personas, animales y aparatos también, ¿verdad? Entonces, antes que se dañe mayormente, ya el elemento va a actuar y va a dejar de energizar al circuito y por lo tanto ese circuito no podemos usar. ¿Tá? Hasta tanto el técnico venga, localice la falla, solucione, si es en el cableado, si es en el aparato, tiene que detectar y bueno, ya le informará al cliente si es el aparato, bueno, es simplemente separar el aparato del circuito y si es el circuito en sí el que tiene la falla, tendría que localizar y eliminar esa falla si se puede eliminar o directamente cambiar el toma corriente, a veces en el toma hay falla, ¿verdad? Las aislaciones pierden y como que tenemos ahí fase neutro ahí, entra en corto, entonces bueno, hay que cambiar eso, ¿no? A veces humedece y hay un camino ahí para facilitar el corto. A veces los cables van por cañería, la cañería a veces van subterráneo, a veces entra agua, ¿verdad? O algún, ¿cómo se dice? Algún animalito por ahí, una ratoncito, alguna hormiga, come, mastica, ¿verdad? Curubica eso y luego eso en algún momento se mueve el cable y estaba lo ya a punto de tocar, ya estaba lo en contacto, estaba separado por la aislación, perdió esa aislación y tocaron los cables y bueno, ahí ocurrió el corto, si es corto, o ahí ocurrió la fuga, si es fuga, ¿verdad? Tocó
por la pared, por la parte metálica está incrustada en la pared, ¿verdad? Tal vez en el tablero, tal vez en la caja de conexión, tal vez en alguna caja de empalme, ¿verdad? Tal vez en alguna caja de interruptores, ¿verdad? En algún punto tuvo que haber cerrado el circuito, ya sea por el neutro o ya sea por el cable de tierra que ahora en las nuevas normas se insiste, ¿verdad?, en la obligatoriedad, ¿verdad? Porque es algo muy importante, ¿verdad? Algo que te permite salvar la vida de personas o animales o equipos, ¿verdad? En el caso de que dispongan de esos dispositivos de protección. Y en el caso de que no disponga y bueno, está expuesto a ese tipo de falla. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos en la clase en esta, ¿verdad? Estamos retroalimentando para los compañeros que por ahí, por algún motivo, no haya podido asistir, ¿verdad? También hablamos de la parte del circuito eléctrico, tenemos tronco, ¿verdad? Se denomina el cable en donde la potencia que se carga sobre ese cable supera los 1200 vatios y ramales cuando tenemos como límite de 1200 vatios. Entonces, normalmente en un circuito que está plenamente con carga, tenemos esas dos partes. Por ejemplo, si tenemos el límite de carga para un circuito monofásico que es 10 amperes, que a 220 voltios daría 2200 vatios, acá pusimos eso. Entonces, eh, podríamos conectar hasta 22 luces o, en este caso, 22 tomas, porque según el reglamento, toda boca de luz y toda boca de toma que no supere los 600 vatios se considera como 100 vatios, sin importar su potencia. En el caso de los tomas hasta 600 vatios, se considera 100 vatios. Entonces, todos los tomas de uso común, que está todo en paralelo, todo interconectado a la misma llave conecte y desconecte la energía de todos esos tomas, entonces son tomas comunes, ¿ah? Entonces todo eso se considera 100 vatios. Las luces cuya potencia no supera los 100 vatios, ¿verdad? O sea, lámpara, LED, incandescente, fluorescente, lo que sea de 7 vatios, de 12, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 80, si no supera, igual que sea un grupo de artefactos que esté en la misma boca y no supera los 100 vatios, igual estos se redondean 100. Ahora, si tengo una boca de luz y tengo una potencia sumada, por ejemplo, tres artefactos de 40 vatios que da ya 120 vatios, entonces, si supera los 100 vatios, se considera su carga real. Ahora puede ser un equipo de 150 vatios, de 200, de 300, de 500, de 1000. Bueno, eso ya se considera la potencia indicada en la placa directamente como la potencia que va a ir en el esquema de carga. Con esa potencia, ¿tá? Y con esa potencia suma en el circuito también, ¿tá? Mientras los aparatos o artefactos no sean de una potencia mayor a un HP, ¿verdad? Los que todavía tengan esa unidad de potencia, o de 1 kilovatio, que equivale a 1000 vatios, entonces se pueden conectar en circuitos de luces y tomas comunes, sin problema. Usar cualquier toma para conectar un aparato que no supere los 1000 vatios. O sea, hasta 1000 vatios, directo uso un toma común, cualquiera de los que tenga en la casa. Y si supera, ya la exigencia es que use un circuito independiente. Circuito independiente representa que tenga otra llave, otro cableado, posiblemente otra canalización, otro caño, porque tal vez no pueda ya caber en el circuito donde van los circuitos de luces y toma común. Entonces ya tenemos que prever para los circuitos independientes, los circuitos especiales, los circuitos de aparatos que tienen una potencia mayor a un HP o de 1 kilovatio. Entonces, por norma de instalaciones, reglamento, ¿verdad? También reglamento y norma INTN, tenemos que usar circuitos independientes, ¿verdad? O sea, tenemos un electrodoméstico cualquiera, la mayoría supera los 1000 vatios, ¿verdad? Sea horno, sea cocina, sea microondas, sea lavarropa, secarropa, sea termocalefón, sea aire acondicionado, todo, ¿verdad? O la gran mayoría, supera los 1000 vatios. Entonces, cada uno de esos aparatos tenemos que ponerle una llave aparte, un toma aparte si tiene un enchufe y queremos utilizar el enchufe original que viene de fábrica y no cortar nomás el cable y empalmar con el cable de nuestra instalación.
porque eso ya representa un riesgo más, ¿verdad? Cada empalme es un riesgo y la ficha de los tomas normalmente viene preparado para hacer un buen empalme si uno compra la ficha correcta, no que venga con un toma tipo Shuko y nosotros le adaptamos, le ponemos una ficha de tipo adaptador y enchufamos en un toma universal nomás. ¿Tá? Entonces hay que atender eso, hay que ponerle el toma correcto y conexión directa. No de repente usar una zapatilla y bueno, ahí nos conectamos todo. ¿Tá? Eso es irregular. ¿Tá? Bueno, acá tenemos los símbolos también de la fase, ¿verdad? ¿Ven esta línea así? Vertical, alargada. Sería el cable fase, el vivo, el que marca el buscapolo. ¿Tá? Marca ¿por qué? Porque al pisar el suelo nosotros cerramos el circuito. Entonces tiene una luz ahí que nos está marcando de que es el conductor vivo lo que estamos tocando con el buscapolo. También hay buscapolo ya que funciona sin contacto, que son tipo inductivos, que miden el campo magnético. Que siempre alrededor de un conductor que está energizado hay un campo magnético, así tipo imán. ¿Tá? Y entonces eso detecta estos buscapolos inductivos, ¿verdad? No es conductivo, no que tiene que pasar corriente por el buscapolo, que nosotros toquemos ahí luego, ¿verdad? Pasa por nuestro cuerpo una corriente que está calculado que no nos va a dañar, pero sin embargo permite que un indicador luminoso brille dentro del buscapolo y nos da una advertencia, ¿verdad? De que estamos en presencia de un conductor, ¿verdad? O un punto, el que estamos tocando, que está con energía eléctrica, está energizado, ¿verdad? Entonces así más funciona el buscapolo. Y el inductivo detecta el campo magnético, ¿tá? Bueno, el neutro, que le puse por color, ¿verdad? Porque tenemos que ir normalizando el tema de los colores. Fase, ¿verdad? El conductor que está vertical. Neutro, que tiene el color azul, porque por norma de instalación en la nueva norma acá, ¿verdad? Y la norma europea sería que el neutro sea de color azul. Y tenemos el retorno que es como esta línea de la fase, pero en la mitad, ¿verdad? Es más cortita. Entonces, con esto tenemos que simbolizar los conductores que empleamos en la instalación. O sea, ¿dónde usamos eso? Usamos en el esquema unifilar, el que va en el plano. Entonces, uno al mirar acá, ya tiene que ver que estos símbolos son de tomas, que este es el tablero, que estas líneas son caños que tenemos que instalar, ¿verdad? Baja, media, alta, altura, ¿verdad? Por donde podamos, digamos, subir sobre la puerta o pasar por el piso, ¿verdad? Eso ya verá el técnico cómo hacer en la obra, pero tiene que llegar a esos lugares con caño, eso es lo que nos dice, ¿tá? Canalización. Ahora, la acotación del cableado, que nosotros vemos acá la simbolización, vemos fase y neutro. Fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro. ¿Es por qué? Porque los tomas solamente necesitan fase y neutro. No va a retorno a ningún toma, salvo que cree un toma con un interruptor, entonces un interruptor corte otra vez la energía del toma. El toma normalmente queda con energía eléctrica en la instalación y si nosotros queremos cortar, el elemento de corte sería acá ya en el tablero, sería la llave termomagnética o también podríamos hacer actuar al diferencial y de paso hacer una prueba, ¿verdad? Porque este elemento tiene un elemento, un check, ¿verdad? Para probar que tiene un pulsador que nosotros pulsamos y automáticamente simula una fuga acá. Internamente tiene un circuito para cerrar, ¿verdad? Y hacer una fuga ya todo calibrado. Y con eso nosotros podremos probar nuestro diferencial periódicamente, ¿verdad? Si es posible, hacémoslo cada mes, ¿verdad? Que es la recomendación. Y si no es posible, al menos en el peor de los casos, hacemos cada año cosas así, ¿verdad? Pero la recomendación dice cada mes. Cada mes vos tenés que ir y en un momento dado pulsar y ver si realmente esto todavía está funcionando. Porque esto puede perder su vida útil, algún resorte por ahí que estaba siendo adicionado por el elemento de protección había sido que ya no funciona, ¿verdad? Ocurre la falla y esto no protege. Entonces corremos ese riesgo de que tengamos ese inconveniente, ¿verdad? Entonces en ese caso la instalación, por más que tenga el diferencial, había sido que no está protegida. Bueno, entonces acá simbolizamos todo. Entonces acá podemos ver que lo que acá dibujamos en forma multifilar, ¿verdad? Como estaría dos cables, el rojo la fase, el azul el neutro, pasa por la cañería, acá le dibujamos dentro de la cañería y esto puede continuar al resto de la instalación, pero nosotros hacemos empalme
en los cables que pasan en cada caja. Hacemos un empalme cortito, unos 20 centímetros más o menos para que sea cómodo, ¿tá? Y nos empalmamos al cable que está recorriendo toda la instalación para los circuitos de tomas comunes, ¿tá? Común. Acá podemos ver también cómo quedaría físicamente o cómo se vería de frente con la tapa, ¿tá? Acá podemos ver los cables y acá podemos ver los empalmes y las conexiones a los respectivos bornes del toma corriente. Por un lado todo el neutro, por otro lado toda la fase, acá se ven los empalmes y bueno, esto puede continuar al resto de la instalación. Era la representación de esta parte, ¿verdad? Esto que van estos cuatro tomas, ¿verdad? Así de en el cableado, ¿verdad? Pero van así en la cañería, ¿verdad? Acá le dibujamos multifilar pero sin caño. Acá con el caño, visto, ¿verdad? Así está en la pared, ¿verdad? Bueno. También acá en el esquema podemos ver cómo sería la simbología de la acotación de los conductores, en donde una forma de acotar sería que pongamos de mayor a menor las secciones de los conductores. En este caso los dos pusimos son cables de 2, ¿tá? Y pusimos acá que el caño sería de 5 octavos. En realidad primero buscamos en el anexo 15A, acá dice esta parte, la medida de los caños, vemos en el anexo 15A y vemos cuál sería el caño correcto para como mínimo el más fino que podemos usar para estos dos cables que vamos a usar, ¿tá? Y lo que hicimos fue una aclaración de que no conviene poner la medida mínima siempre, no siempre es la medida mínima, ¿tá? Tenemos que pensar si en esa parte de la instalación se podría tener un aumento, ¿verdad? Más adelante en corto plazo. Entonces ya tenemos que preparar esta cañería, ¿tá? Para una futura ampliación de tal forma que no tengamos que cargar forzadamente en este caño muy fino que pusimos algunos cables ya esté fuera de norma eso, ¿tá? Que ya no cumplan las normas de instalaciones, el reglamento tampoco, ¿verdad? Entonces prevemos ya, ponemos por lo menos una medida más, ¿verdad? Tenía que ser de media y ponemos ya 5 octavos. Porque 5 octavos tampoco es tan grueso y apenas permite cargar, por decir, dos cables más, cosas así, ¿tá? Entonces, hasta ahí sirve. Si necesitamos llevar más cable por ese trayecto, tendríamos que ya poner más caños en paralelo en el mismo trayecto para alimentar otras cargas que eventualmente estén en esa zona en el futuro, ¿no? Entonces, la acotación se leería de esa forma, ¿verdad? Dos cables, acá vemos que hay dos cables, fase y neutro, por el dibujo de la fase del neutro. Vemos acá la sección de los cables, puse de 2, aclarando que la medida que los tomacorriente permiten la conexión, ¿verdad? O sea, ese chicote, ese empalme que va de la línea al punto de conexión de la línea, esto que sube acá, fase y neutro, para el tomacorriente monofásico se permite que sea de 1,5 milímetros cuadrados según el reglamento para un toma monofásico y para el toma trifásico debería ser de 2, ¿verdad? O sea, acá yo ya elegí de 2 nomás, ¿verdad? Porque la medida mínima es 1,5, pero se puede instalar una medida superior. Ahora, no se puede instalar una medida tan superior por el tamaño de los bornes, la bornera. Esto es 1,5, 2, 2,5, por ahí lo que permitiría hacer una conexión directa, ¿verdad? Quiere decir que si yo vengo con un cable troncal acá y decido hacer todo este tronco y seguir con cable de 4 y continuar acá para otra dependencia, otra habitación, ¿tá? Seguir con cable de 4 y derivar acá, ¿tá? Derivar para los dormitorios, la sala, la cocina, para cualquier dependencia derivar, yo podría hacer con cable de 2 la derivación de los circuitos y finalmente la conexión final, esta derivación final que va al toma corriente, incluso yo podría usar de 1,5 si es monofásico y en el caso que sea trifásico tendría que hacer de 2. Eso dice la norma. Entonces yo acá ya puse de 2, elegí de 2. Los cables de 2, en su caño 5 octavos, circuito 1. Otra forma de acotar es poner simplemente una línea así, y esta línea representa que pasan conductores acá, pero pueden pasar una enorme cantidad y yo tengo que describir uno a uno. Por ejemplo, describo 1 por 2, un cable fase sería, porque dice simplemente un conductor de 2 milímetros cuadrados, y luego dice 1 por 2 N, quiere decir que hay otro cable de 2 neutro, ¿tá? O sea, le estamos diciendo lo mismo que decimos acá arriba, dos cables que se ven en la simbología de cada cable, los dos cables de 2,
¿tá? Luego va la medida del caño, acá le puse de media, pero aclaramos que ya hacemos con reserva y ponemos una medida superior, o sea que sería 5 octavos lo correcto acá, ¿tá? Y luego le ponemos el símbolo numeral que representa circuito y le ponemos el número de circuito. El número 1 va numerándose el número 1, número 2, así, sucesivamente en orden numérico y alfabético también en el caso de que ya se agoten los números. Y esa es la recomendación de hacer, de las dos formas. Si tenemos varias acotaciones que están diciendo la misma cosa, entonces podemos poner una letra, ¿verdad? Un número, una abreviación ahí, y entonces aclaramos en una nota, ¿verdad? Puede ser dentro del plano, puede ser fuera del plano, en una hoja adicional que va en una carpeta, ¿verdad? Con todo el material del plano en sí, ¿tá? Entonces va ahí la acotación de cada punto. Entonces acá nosotros, nuestro cableado se verá más limpio, ¿tá? Se verá siempre una línea, una línea, una línea, una línea donde pasan cables. Ahora, le vas a poner A, B, C, ¿verdad? Entre cada tramo le vas a tener que poner una letra y bueno, acá tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir que de A hasta la H tiene esa misma acotación, ¿tá? Porque son dos cables, son dentro del mismo tipo de caño y son del mismo circuito. Entonces no hay diferencia, ¿tá? En la llave se unen nomás los circuitos que vienen de las partes del circuito que vienen de cada zona. Por ejemplo, acá había tener dos cables de esta zona al tablero, dos cables de esta zona al tablero, dos cables de esta zona al tablero. En total son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomas nomás, que en el cuadro de carga representarían cada toma 100 vatios, dijimos, ¿tá? Serían 800 vatios, ¿tá? Salvo que vos sepas que alguno de los tomas vas a usar para un aparato que tenga una potencia mayor a 600 vatios, ¿tá? Que es un poco difícil, pero puede haber, ¿verdad? Por ahí tener uno de los tomas voy a conectar, qué sé yo, un aparato de 800 vatios. Entonces, tendría que sumar todos los otros tomas que serían 700 más el toma que voy a saber que es 800 vatios, entonces 700 más 800 da 1500 vatios. Entonces tener un circuito de 1500 vatios para que calcules tu corriente. Entonces vas a poner acá 1500 dividido 220. Acá da el ejemplo porque simulamos acá y teníamos 1400. Bueno, igual, 1400, 1500, lo que sea, 1600, 1800, hasta 2200. La potencia de tensión te da la corriente y esa corriente entonces vas a ir a ver cuál es la llave termomagnética que está más próxima y que puedas comprar para instalar. Acá yo le puse que simbólicamente esto tiene una potencia cercano a los 1200 vatios y entonces por lo tanto la llave termomagnética sería una termomagnética de 10 amperes. Bueno, entonces acá tenemos todo retroalimentado lo que es la clase anterior y acá tenemos la última clase. La última clase hicimos similar, vieron, otra vez termomagnética diferencial, pero hicimos circuito de llave de punto con sus aparatos, ¿verdad? Con sus lámparas. Pusimos un incandescente, uno fluorescente, ¿tá? Hicimos la distribución otra vez, ¿verdad? La llave general, que es la llave de circuito en este caso, porque hay uno solo, diferencial, ¿verdad? El neutro pasa por el diferencial, va a la barra de tierra, la fase va por la termomagnética primero, luego pasa por el diferencial y luego se distribuye a los circuitos, ¿tá? Que en este caso son llaves de punto. Entonces la llave de punto se alimenta con fase, ¿tá? Tiene el elemento que corta la fase, puede conectar o desconectar la fase y entonces la fase que sale luego de la llave, de cada llave, ya no se le llama fase, ¿verdad? Pero es el conductor vivo en caso de que el interruptor esté cerrado y es el conductor neutro, ¿verdad? O sin energía en caso de que el interruptor esté abierto, ¿verdad? Entonces, este cable tiene un nombre ya especificado en las normas que se le dice que es el cable de retorno. Y acá podemos ver que el circuito consta de fase que va hasta el interruptor, de ahí sale el retorno, que es el conductor que cuando cierro la llave queda energizado con la fase, y finalmente se conectan las lámparas al conductor neutro, ¿tá? Podemos instalar un conductor común a varias lámparas, ¿verdad? O
podemos poner separados también los conductores de tal forma a que facilite el mantenimiento, la revisión, la reparación. ¿Tá? Si el conductor común, entonces es un poco más complicada la reparación sin desconectar toda la instalación, o sea, sin dejar sin energía, sin posibilidad de usar las lámparas, por ejemplo. En el caso que tengan neutros independientes, suponiendo que cada lámpara representa un circuito que tenga en realidad varias lámparas, ¿tá? Y este otro la misma cosa, varias lámparas. Entonces cada uno formaría un circuito independiente, fase aparte, retorno aparte y también neutro aparte. Entonces eso facilita en caso de que haya falla en alguno de los circuitos, que podamos separar esa instalación y hacer un control para ver si la falla es el aparato, la lámpara, es la conexión, es el cable, es la otra conexión acá, es el cable, es la otra conexión, son los cables acá. Vamos al medidor, ahí tenemos las otras conexiones y bueno, sin ninguno de esos, ya tenemos que ir para arriba y para afuera, ¿no? Tal vez sea el cable de bajada, por ahí se empalmó arriba y falló el empalme, por ahí en la red de Ande, ¿verdad? Bueno, eso realmente ya compete al servicio técnico de la ANDE que está obligado a prestar esa asistencia. Entonces, en nuestro caso ya, cuando determinamos que la falla es a nivel de ANDE, ya podríamos simplemente solicitar el servicio para asistencia técnica. ¿Tá? Y en caso extremo, ¿verdad? Que no tengamos muy rápido el servicio y tengamos mucha urgencia y tenemos el técnico que puede hacer eso y tiene el equipamiento, tiene la herramienta, tiene los EPP, los equipos de protección, entonces tal vez él mismo se anime, ¿verdad? Tenga una escalera aislada, tenga cinturón, cosas así. Entonces él se anime a subir y revisar si no hay un cable suelto, un cable con falso contacto, un cable que está semi conectado y que en algún lugar, en algún punto, en algún momento, ocasione la falla y desconecte la energía y todo lo que está por dentro entonces ya deja de funcionar, ¿no? Bueno, acá dijimos el esquema unifilar y también habríamos ya estudiado un poquitito sobre el tema de iluminación, cálculo de iluminación, ¿verdad? Y también cálculo de climatización. Climatización, acá teníamos solamente que se borró y después hicimos el cálculo de iluminación, por eso no se ve acá. Pero habíamos dicho que hay varias estrategias de calcular, ¿verdad? Pues se puede calcular por área y se establece una cantidad de BTU por área o también por volumen, ¿verdad? Que para mi modo de ver sería un poco más exacto, ¿verdad? Porque el área no te da la cantidad de espacio que vos tenés que climatizar, sin embargo el volumen sí te da la cantidad total. ¿Por qué? Porque mide la altura, ¿tá? Entonces hay un mínimo de BTU por área que se recomienda eh, y también eso puede variar de acuerdo al tipo de construcción, ¿verdad? Si una construcción con un techo de teja, un techo termoacústico, ¿verdad? Que se usa mucho ahora, ¿verdad? Con un techo tipo losa, ¿verdad? Depende un poco de la orientación, del número de aberturas, de la cantidad de puertas, ventanas, del tamaño, del material que está hecho, si es un blinde, si es claro, si es ahumado, si es oscuro, ¿verdad? Todo eso, así como cuando en un vehículo se polariza y bueno, rinde más el enfriamiento del equipo de aire del vehículo si es que está polarizado, ¿verdad? Y si no está, y bueno, ahí tenemos el problema de que todo el aire fresco, ¿verdad? La energía térmica que tenemos ahí se escapa, ¿verdad? Y es más, ingresa, ¿verdad? Si le da la luz solar, ingresa. eh, entonces, tenemos que tener un equipo mucho más potente para que sirva para climatizar adecuadamente, ¿verdad? Y climatizar adecuadamente quiere decir que eh, eh, darle los tiempos de trabajo y de descanso adecuados a cada máquina, ¿verdad? No es que tener que usar eh, continuado esos aparatos, no son para usar continuamente, sino que son para cortos periodos donde tienen que enfriar, así como la heladera, por ejemplo, los congeladores, que enfrían y luego funcionan tipo modo conservador. Entonces pasa lo mismo con los equipos de refrigeración tipo aire acondicionado que usamos en las casas, en la industria, en los comercios, etcétera. Y también se tienen que
dimensionar no solamente para el volumen, sino que para la cantidad de personas que esté dentro de ese volumen, ¿tá? Entonces hay que hacer el cálculo, en este caso empírico, que sería multiplicar el área por una constante, que es la cantidad de BTU por área, que el mínimo, mínimo, mínimo es 200, ¿tá? Algunos técnicos usan más de 200 para ambientes donde el ambiente no tenga una temperatura media muy baja, ¿verdad? Por decir, hay ambientes donde está en la zona sur y su temperatura no supera los 30 grados, por decir así. Pero hay otros ambientes que están en zona media, que tenemos 35 o 40 grados o más, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ser un poco más cautelosos en el dimensionamiento de los equipos, ya tendríamos que dimensionar por otra constante, ¿verdad? La constante que yo le estoy hablando es de 200 BTU por metro cuadrado como mínimo, perdón, por metro cúbico como mínimo, en caso de hacer por volumen. Entonces, por ejemplo, una habitación que tenga una medida de 4,5 por 4,5, una habitación cuadrada, 4,5 por 4,5, ¿tá? Por 3 metros de altura, ¿verdad? Entonces, eh, eso da 60,75 metros cúbicos, entonces al multiplicar por 200, que es el BTU mínimo, entonces da 12.150 la habitación vacía. Y después tenemos que sumarle la cantidad de personas. Vamos a suponer que tengamos, o sea, 2 personas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un mínimo que está por los 600 y un máximo que está por los 1.000, ¿verdad? Entonces, por lo menos tienen que sumar un 600 por persona. Yo recomendaría los 1.000, ¿verdad? Pero vamos a usar el mínimo, 600. 2 personas sería 1.200. Si yo le sumo los 1.200, entonces da un valor total de 13.350 BTU. Entonces nosotros ahí nos vamos a buscar comercialmente qué equipo de aire acondicionado tenga esa potencia o mayor, ¿verdad? Y famoso, tenemos lo ya conocido que los BTU comercial que generalmente se consiguen, tenemos 9.000, 12.000. Hay equipos de 14.000, de 16.000, pero no toda la empresa trae. Lo que sí hay es de 12 que ya pasa a 18. O sea, 18.000 BTU sí o sí hay. O sea, si no conseguimos los equipos de 14, 16.000 BTU, entonces teníamos que elegir el de 18.000 BTU, ¿verdad? Y bueno, esa es mi situación. Esta medida es la medida justamente yo tomé de referencia como ejemplo una habitación que yo tengo y es una medida real, ¿verdad? Y yo efectivamente instalé en esa habitación un equipo de 18.000 BTU y a mí me resulta súper bien, ¿verdad? Me fui al toque, ahí yo prendé y enseguida sentí el aire fresco ahí y si dejas ahí unos minutos y volver a entrar ya está ahí congelado el ambiente. Entonces, eh, está súper bien dimensionado, ¿verdad? Le da una holgura en cuanto a que eso se funciona como una conservadora. Si vos cerrás bien todo eso, ¿verdad? Puerta, ventana, cortinas, todo eso. Entonces, por un cierto tiempo, eso le va a hacer descansar al equipo. Quiere decir que no va a trabajar continuado ahí, horas, tratando de llegar a la temperatura que vos luego le pones en 16 grados, cosas así, ¿verdad? Lo ideal es que no le ponga lo tan bajo, ¿verdad? Muy, muy bajo. Lo ideal es que no haya mucha diferencia entre la temperatura de adentro y de afuera. No es que afuera tenés 40 grados y adentro le pones 16, ¿verdad? Eso es insalubre. O al salir te puede afectar a la salud. Un 10 grados lo que se recomienda, ¿verdad? O sea, si afuera vos tenés, qué sé yo, 36 grados y adentro le pones 26, cosas así. Si le pones 30 grados afuera que tenés, y bueno, adentro le pones 20, le calibran 20, no 16, ¿está? Poner 16, bueno, va a funcionar más tiempo, va a bajar, va a seguir bajando la temperatura, ¿verdad? Hasta el límite que se equilibre, ¿verdad? Que la cantidad de energía térmica que va absorbiendo y la que va reingresando, porque las aislaciones no son perfectas,
vuelve a reingresar, vos sacás y vuelve a reingresar, bueno, por la rendija de la ventana, de la puerta, atraviesan también las paredes, atraviesan las paredes y los techos, y el piso también. Por todos lados vuelve a reingresar. Entonces hay un punto de equilibrio, y esa va a ser la temperatura que finalmente pueda lograr el equipo. Entonces ya depende de la potencia del equipo que pueda bajar más, ¿verdad? O que tenga un límite en donde ya, por más que funcione, que no pare nunca, ¿verdad? Se equilibra entre lo que él saca y lo que vuelve a entrar, entonces llega a un equilibrio térmico ahí, ¿verdad? Y esa es la temperatura que puede bajar. Entonces, si está mal dimensionado, entonces o así que pues, ya no enfríalo, ¿verdad? Y no le da el cuero, ¿verdad? Está mal calculado, ¿verdad? Entonces hay que redimensionar, ¿verdad? Por ejemplo, poner 4,5 por 4,5 por 3 metros de altura, ahí va el volumen, dijimos, y si con si conservamos 200, ¿verdad? Da el valor mínimo. Vamos a poner 250, por ejemplo, ¿verdad? Y eso me da 15.000 ya me da, ¿verdad? 250 BTU por metro cúbico. Estamos probando, ¿verdad? Con 200 es lo mínimo, ¿verdad? 250 da 15.000, pero recuerden que tenemos que sumar la cantidad de BTU por persona, y dos personas dijimos 600, lo mínimo. Vamos a considerar dos personas que tengan mucha energía térmica, que cada uno necesite 1.000, ¿verdad? Entonces sería en total 2.000. Entonces yo le sumo 15.000 a los 2.000, da 17.187, ¿está? Que es muy próximo a los 18.000 BTU que yo les recomendé instalar, ¿verdad? Según el cálculo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es lo que yo instalé, 18.000 BTU, y les puedo asegurar que funciona perfectamente. Tengo otras habitaciones donde les puse, por ejemplo, habitación más chica, incluso, ¿verdad? Pero que está en otra condición, ¿verdad? Mi techo es techo losa, pero tiene una construcción encima, está aislado, ¿tá? Entonces no da de pleno la energía solar, ¿verdad? Que tiene mucha radiación, que introduce mucha calor al ambiente. Entonces, tengo otro, que yo justamente usé tipo experimento, le puse un equipo de aire acondicionado más chico, uno de 12.000 nomás le puse, pero uno de buena marca, uno Carrier, le comenté ayer, ¿verdad? Y le puse uno súper buen, pero la pieza es chiquitita, ni 3 metros que uno tiene, ¿verdad? Si yo hice el cálculo, 3 metros por 3 metros por 200, que dijimos que es el BTU mínimo, ¿tá? Y 3 metros de altura más o menos, 3 metros 20 realmente tiene, un poco más alto el de arriba, ¿tá? Y da 5.760 nomás, 5.760, ni 6.000 BTU no da, sumado a la cantidad de personas. Vamos a suponer que esté dos personas, 600 BTU, el mínimo, da 1.200, 6.960. Y yo le instalé de 12.000, prácticamente el doble le puse. Y en realidad se nota que no hay COI, no hay COI, ¿verdad? No es suficiente. Tal vez si esa habitación estuviese en planta baja, aislado, techo termoacústico, que no le dé el sol, que no entre energía térmica ahí exageradamente, y tal vez el de 12.000 funcione bien, pero yo comparo, ¿verdad? Mi otro aire con este aire de 12.000, y yo estoy ahí esperando ahí un buen tiempo ahí, y enfría de a poquito, se siente un poquito más fresco, salí, entré y sentí que enfrió, ¿verdad? Pero no como el de 18.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el día le da la luz solar y hay mucha energía térmica, y la losa absorbe, y entonces todo lo que va a enfriar otra vez es absorbido por el techo de losa nomás. Entonces ahí, por ejemplo, sería bueno hacer con el máximo, ¿verdad? Así yo digo 3 por 3,2, dijimos que era la altura, por 250, ¿verdad? Eh, 3 por 3 por 3,2 por 250. Me da 7.200. Si le sumo los 2.000, el máximo que dijimos por persona, me da 9.200. 9.200. Entonces, para 9.200, fíjense que ya está muy cerca de los 12.000, pero como les comenté, los 12.000 BTU a mí me parece insuficiente.
Y coste que le estoy dimensionando con 250 BTU por metro cúbico, ¿verdad? Porque yo le dije, la pieza de 3x3 nomás, ¿verdad? 3x3 para 9 metros cuadrados por la altura, que es un poco alto, hice, ¿verdad? No hice 3 metros, hice un poco más, creo, le voy a poner 320, no sé cuánto era, creo que era 320 o más, ¿verdad? Y dándole un valor de 250, me da 7200 más los 2000, ¿verdad? Que serían 1000 BTU por persona, porque dos personas da una piscita chiquitita, 9200. Entonces, 9200 está por debajo de los 12000. Obviamente ya tengo que elegir 12000, ¿verdad? Entonces, está bien dimensionado, ¿verdad? Pero está en el valor justo nomás. No está sobredimensionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la condición es que te da plenamente el sol. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo eso. Cuando el cliente te dice, ¿de cuánto tengo yo puedo instalar el aire acá? Y tiene que ver, a ver, cómo está aislado, tiene cielo raso, está en planta baja, está en planta alta, el sol le da por la ventana, por la puerta, y todo eso suma. Entonces tenés que hacer unos ajustes, ¿verdad? Vos por tu propia cuenta como diseñador, vos tenés que elegir más BTU por metros cúbicos o por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, para que te salga bien la medida, ¿verdad? Entonces, nada más que así, haríamos los cálculos de climatización, ¿verdad? Y también hablamos sobre el cálculo de iluminación, ¿verdad? Que tenemos los anexos 4 y 5. Hicimos un ejemplo, justamente usamos el aula, ¿verdad? El aula teníamos una medida aproximada, ahí dijeron los alumnos, vamos a hacer 10 por 5, dijimos, ¿verdad? Y dibujamos acá. Entonces, 10 por 5 quiere decir que tenemos un área de 50 metros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que ir al anexo 4 del reglamento y mirar, vamos a ver si tengo acá, imagínense que me voy al reglamento en el anexo 4 y tenemos ahí la tabla donde dice qué cantidad de luz por metro cuadrado tenemos para las diferentes eh, áreas, ¿verdad? Entonces, buscamos nosotros y extrajimos ahí en clase, ¿verdad? Que la cantidad de iluminación por metro cuadrado, que serían los luxes, ¿verdad? Para el caso de sala, escritorio, para lectura, que sería el aula, es de 300. 300 de la cantidad de luz por unidad de área que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces miramos en el anexo 4B, creo que es. Entonces ahí tenemos que ver qué tipo de luz utilizar. Y salió, creo que si usamos un tipo de luz que tenemos ahí instalado en el aula, que es eh, fluorescente, entonces para fluorescente el anexo de nivel de iluminación 4, que está en la página 87. Entonces, vamos a la página 87. ¿Tá? Vamos a ver. Por la página 87. ¿Tá? Vamos a la página 87. Entonces, en la página 87, anexo 4D, ahí corrijo. Dice tabla orientativa simplificada para cálculo de iluminación. Entonces, anexo 4D, página 87, para los que tienen su reglamento ahí a mano. Entonces, dice que para tener la cantidad de 300 lux, ¿verdad? En el caso de que el ambiente sea escritorio, sala de lectura, y que usemos fluorescente, como potencia total en fluorescente teníamos que tener 16,8 vatios por metro cuadrado. Entonces multiplicamos los 16,8 vatios recomendados para usar fluorescente, ahí usamos fluorescente en nuestra aula, por el área que es 50 metros cuadrados, y nos dio un total de 840 vatios en fluorescente. ¿Tá? Como los fluorescentes que ahí fueron elegidos son equipos de 3x40, que son 120 vatios, entonces dividimos por 120, ¿tá? Para saber la cantidad de equipo y dio una cantidad 7. ¿Tá? Y
verificamos ahí que efectivamente teníamos 7 equipos de 3 por 40 vatios instalados ahí en la sala del F07, ¿verdad? De nuestro curso. Quiere decir que está bien, se hizo bien el cálculo de iluminación, se instaló los equipos mínimos. O sea, vos podés instalar 8, 9, 10, 12, 15, 20, eso ya depende de vos como diseñador si querés prever una mejor condición, ¿verdad? Por decir, podés decir, bueno, y si después se desgasta los tubos, y bueno, voy a poner varios circuitos y cuando ya esté medio desgastado voy a comenzar a encender más tubos y voy a recuperar el nivel de iluminación mientras se gestiona el mantenimiento de los mismos, ¿verdad? Entonces, para que recupere otra vez, se cambie, se limpia, a veces el polvo nomás lo que oscurece toda la pared del tubo y la cantidad de luz que genera el equipo no sale. ¿Tá? Ese no es el problema. Entonces hicimos ese cálculo de iluminación y también, finalmente, ¿verdad? Para cerrar acá, lo que hicimos en la clase anterior, retroalimentando todo esto, para el tema del LED. Para el tema del LED, por ejemplo, no está en el reglamento, ¿verdad? Entonces tomamos un ejemplo, uno de los compañeros ahí tomó el dato de una lámpara LED que dijo él, bueno, esta lámpara vamos a utilizar para iluminar. ¿Cuántos de esto necesitamos acá para tener el nivel de iluminación que tenemos con las lámparas fluorescentes? Esa es la pregunta. Entonces, el dato de LED es su cantidad de luz que puede generar ese equipo. Entonces, el dato que tomó acá el compañero, no recuerdo más quién fue, pero alguien dijo, bueno, vamos a calcular para esta lámpara que yo miré acá en la red, una lámpara LED de no sé cuántos vatios ahí. No me acuerdo si era 7, 8, 10, 12 vatios. Lo que sí que esta lámpara tenía esta cantidad de lúmenes. Cantidad de luz que puede entregar es 1080 lúmenes la lámpara LED. Y yo tengo que con esa lámpara LED obtener una cantidad, ¿verdad? Un nivel de iluminación, luxes, de 300. ¿Tá? Entonces, nosotros simplemente la cantidad de luz tenemos que obtener los lúmenes dividido el área y tenemos que calcular la cantidad de equipos que tenemos que instalar. Entonces lo que despejamos fue a n acá, n de la cantidad. Entonces nos resultó acá la fórmula lux, ¿verdad? Cantidad de luz que es 300 por área, que nuestro ejemplo es el aula misma que es 50, 300 por 50, voy a hacer acá el cálculo, ustedes pueden acompañarme también ahí con su calculadora, 300 por 50, 300 el nivel de iluminación, 50 es el área, que sería 10 por 5, 50 metros cuadrados, ¿verdad? Da un total de 15.000 y dividimos por la cantidad de lúmenes, la cantidad de luz que entrega cada LED, que el ejemplo que nos dio el compañero sería en 1080, ¿tá? Y nos dio una cantidad de 13,8 que tenemos que redondear en un número entero para arriba, ¿verdad? Sería 14. Quiere decir que, ahí está el cálculo, acá está el cálculo, acá abajo, 13,88. Entonces, 14 de ese modelo, ¿verdad? De LED que eligió el compañero, tendríamos que instalar si eligiésemos iluminación tipo LED. ¿Tá? Entonces tenemos para incandescente, para fluorescente y también hay para vapor de mercurio. Está en el reglamento, pero para LED tenemos que aplicar esta simple fórmula. ¿Qué datos necesitamos? Y bueno, el nivel de iluminación no va a cambiar. La cantidad de luz que necesitamos por unidad de área, eso es fijo, eso sacamos de la tabla del reglamento. ¿Tá? En eso 4. ¿Tá? Y el dato de cantidad de luz, los lúmenes, la cantidad de luz que entrega cada artefacto LED, tenemos que sacar del artefacto mismo. Eso está etiquetado por la placa, por el aparato. Entonces con eso nosotros obtenemos los datos para hacer un dimensionamiento de la cantidad de luz. Entonces nosotros ya sabemos que en esta área tenemos que instalar una cierta cantidad de luz, si es incandescente, si es fluorescente, si va a poner mercurio o, como el último ejemplo que hicimos, si es LED. Y después hacemos la distribución, ¿verdad? Si nos sale un número así que no es par, digamos, podemos poner uno más y hacer una distribución así cuadrática, filas, columnas, y hacer que eso se vea mejor, ¿verdad? No es que porque nos sale 7 vamos a poner necesariamente 7, ¿verdad? Ahí la estrategia que se usó fue usar los 7, pero como el área del pizarrón requiere mayor nivel de iluminación, entonces se puso 2 en el área de lectura, ahí los pupitres, por decir así, y en el área de la pizarra se puso 3. Esa fue una buena estrategia.
entonces para que el nivel de iluminación de la pizarra tenga un nivel mejorado, ¿verdad? De forma que si nosotros medimos eso podemos medir, voy a ver si por ahí recuerdo y llevo un artefacto, un instrumento, pero un instrumento de medición, y entonces podemos hacer una medición de los niveles de iluminación y certificar, ¿verdad? Fuera de la fórmula, fuera de los cálculos, fuera de la cantidad de equipos que se instalaron, certificar de que realmente eso está bien dimensionado y con la situación actual que está, con el uso, con el desgaste, con el mantenimiento que no sé si se hizo o no se hizo, ¿verdad? No se limpió, no se limpió, si está con polvo, cosas así. Si es que realmente todavía cumple la expectativa, ¿verdad? Y cumple el reglamento y las normas, ¿verdad? Eso hay que verificar. Bueno, para cerrar la clase de hoy, les recuerdo que tienen una tarea asignada, eso es por semana, y la semana está terminando y estoy viendo que algunos nomás están haciendo todavía ese cuestionario. Tienen que leer el reglamento si tienen alguna duda, ¿verdad? Es libre, ¿verdad? De uso, no hay problema que consulte el reglamento. Solamente que hay que leer un poquitito, ¿verdad? Las primeras hojas y marcar, porque es un cuestionario de selección múltiple y se autoevalúa, ¿tá? Y es una tarea sumativa, entonces es obligatorio para ir acumulando los puntos para llegar a tener una excelente nota, ¿verdad? Entonces, les recuerdo para que vayan haciendo con tiempo, que no les pase, que no se les cierre el cuestionario y que después no tengan problema de que ese puntaje no se le haya sumado, ¿tá? Entonces, esa es una tarea por semana que yo normalmente voy a habilitar para los días sábados. Entonces, esa actividad es para realizar ese día, pero independientemente pueden utilizar el tiempo libre que ustedes dispongan dentro de la semana para completar esa actividad. ¿Ok? Y bueno, ¿está? Desde ya, si no hay una consulta en especial, algo específico que no quedó bien aclarado, que igual podemos retroalimentar y volver a repasar en el transcurso de la semana, los días que tenemos clase presencial. Entonces, damos el cierre de la clase de hoy. ¿Está? ¿Ok? ¿Les parece bien? Igual. Si no hay otra pregunta, entonces nos vamos despidiendo. Acá. Ahí está. Dale. A ver qué hay acá, qué dice acá. Bueno, está. Creo que no hay nada de pregunta en especial, ¿verdad? Pero cualquier duda que tenga, anote nomás para no olvidarse y después en clase aclaramos todo. ¿Ok? Espero que le haya gustado, que le haya sido de utilidad, ¿verdad? Para los que no vinieron presencial, bueno, completito retroalimentamos. Y para que los que vinieron, bueno, una vez más, una ampliación de la clase. ¿Está? Dale. Le agradezco que tengan un excelente resto de jornada. Nos vemos Dios mediante en la próxima clase. ¿Ok? El sábado tiene otra tarea. No se olviden. ¿Ok? Hasta luego. Éxito. Chau, 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 chau.